Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes y sean todas y todos bienvenidos a este 10º ciclo de Mundo en Crisis, que es un título muy ad hoc a lo que está pasando ahora y lo que vamos a conversar hoy día. Este ciclo de análisis de contingencia y actualidad internacional que empezó efectivamente hace 10 años en nuestra Escuela de Periodismo Universidad de las Américas. Y en general hemos ido repasando lo que ha ido sucediendo, ¿no es cierto?, en el mundo, con conflictos políticos, con conflictos sociales, y ahora obviamente con un tema que de verdad está haciendo crisis, literalmente como dice nuestro ciclo. Y hoy día tenemos un conversatorio que lo estamos realizando además junto con Codex Verde, que va a abordar junto con dos panelistas muy importantes que ya los vamos a presentar, que son expertos en el área. Vamos a analizar fundamentalmente el último informe de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, sobre el cambio climático, donde lamentablemente se informa y se cuenta que es el calentamiento global y todo lo que está sucediendo. Las consecuencias van a ser peores de lo que se esperaba, con riesgos sin precedentes para nuestro planeta, fundamentalmente por la acción humana, por la acción de nosotros, y eso nos atañe directamente. Este reporte, además, reveló que Chile es uno de los países más afectados del planeta, con 97 referencias en este informe, 34 de ellas en directa relación con fenómenos climáticos que estamos enfrentando como país. Por ejemplo, los eventos de sequía en el centro del país, que subirán de 1 a 5 cada 100 años, nosotros podemos verlo, ya no es algo teórico. Las casas de nieve en la cordillera, por ejemplo, algo que va a continuar. Los incendios forestales, que no están sucediendo solo en Chile, en el mundo, en fin. Hay una serie de circunstancias que ya no son teoría, ya no es a futuro, sino que es ahora. Por ejemplo, también el tema de las tormentas que se van a desplazar hacia el sur, en fin. Hay una serie de temas que, reitero, nos están sucediendo ahora, y nosotros obviamente como Escuela de Periodismo y Facultad de Comunicaciones y Arte tenemos que estar presentes en estos temas que son muy importantes. Agradecerle, por supuesto, a Paulina Aldunce y a Marcelo Mena, que ya nos va a presentar. Claudia Enríquez, que va a estar conduciendo este conversatorio, coordinadora de vinculación con el medio de nuestra Facultad de Comunicaciones y Arte, académica de nuestra Facultad de Comunicaciones y Arte, y también Waldo Lobo, que es periodista también, director de Codex Verde, que es un medio especializado en temas ambientales, de desarrollo sustentable, enfocado fundamentalmente en Chile. Así que tenemos un panel de excelencia, dos conductores que van a estar ahí preguntando, conversando sobre este tema. Agradecer a nuestros alumnos que están presentes, profesores, autoridades también, y a gente externa también que se ha inscrito en este conversatorio, este encuentro, que creo que nos va a hacer tener mucha más, no solamente información, sino que la información también nos lleva a tener conciencia de lo que está pasando. Así que dejo con ustedes a Claudia Enrique y a Waldo Lobos, que van a ser los presentadores, los conductores, y agradecer nuevamente a Paulina y a Marcelo por la asistencia a este importante encuentro. Muchas gracias, Ignacio. Buenas tardes y muy bienvenidos a nuestros invitados. Me acompañará hoy en este conversatorio el periodista Waldo Lobos, quien es el director de Codex Verde, que es el medio de comunicación especializado en temas ambientales y de desarrollo sustentable orientado hacia noticias en Chile. Tenemos el lujo y el gusto hoy día de contar con la participación de Paulina Aldunce. Buenas tardes, Paulina. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, a ti por estar hoy día. Bueno, Paulina es ingeniera agrónoma de la Universidad de Chile, magíster en gestión y planificación ambiental de esa misma casa de estudios, y doctorada en filosofía en ciencias sociales y gestión de recursos naturales de la Universidad de Melbourne en Australia. Se desempeña como docente
en el Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y es investigadora del Programa de Reducción de Riesgos y Desastres y el Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile. Además, es autora líder del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Y nos acompaña también hoy Marcelo Mena. ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto de tenerte con nosotros. Ah, estás muteado. Ah, es un clásico de... Sí, no, y más encima, sí, no, perfecto. Muchas gracias por la invitación, completamente con muchas ganas de poder conversar sobre este importante informe y también con una de las coautoras, así que muy feliz. Exactamente, pues tenemos el privilegio de tener aquí a una de las coautoras, así es que vamos a tener información y opinión de primera mano. Bueno, ustedes conocen a Marcelo Mena, él es ingeniero civil en bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, posee un máster en ciencia y doctorado en ingeniería ambiental de la Universidad de Iowa en Estados Unidos. Marcelo fue subsecretario de Medio Ambiente en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y posteriormente asumió dicho ministerio entre marzo del 2017 y marzo del 2018. Fue gerente de investigación y análisis en cambio climático del Banco Mundial, donde se desempeñó hasta mayo de 2019 y es director del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso y miembro del Consejo Asesor del Hidrógeno Verde del Ministerio de Energía de Chile. Gracias, Marcelo, por estar hoy con nosotros. Bueno, para comenzar entonces... vamos a empezar por las mujeres, obviamente, y preguntarle a Paulina. Este informe causó mucho revuelo a nivel internacional, pero además menciona directamente a Chile casi 100 veces. Tú has participado en estas investigaciones y el análisis, y se habla de muchos efectos para nuestro país. ¿Cuáles de estos son los que nos afectarían más inmediatamente que veríamos de alguna manera, de manera más potentes en nuestro país? Bueno, primero que todo, quiero hacer una aclaración. Yo soy autora líder del IPCC, que es la organización, ¿no es cierto?, que escribe estos reportes, pero estos reportes tienen 3 grupos de trabajo. El grupo 1, que son las ciencias del clima, el grupo 2, que es más social, que es la vulnerabilidad, impacto y adaptación, y el grupo 3, que ve mitigación, que son en el fondo reducción de gases de efecto invernadero. Y solo quería hacer el alcance, que sí, yo soy autora líder del IPCC, pero no específicamente de este reporte, sino que el reporte que continúa, que es del grupo 2, que es de impacto, vulnerabilidad, impacto y adaptación. Entonces, solo hacer ese alcance. Y con respecto, obviamente uno como autora, ¿no es cierto?, lee y está al día de los demás reportes, pero quería hacer ese alcance. Yo soy autora líder, pero de uno de los 3 reportes. Pero eres la especialista en el ámbito, así es que te manejas muy bien. Cuéntanos, ¿cuáles crees tú que serían estos efectos o los que manifiestan el informe finalmente? Bueno, Chile es un país altamente vulnerable, está definido así bajo las características para ser un país vulnerable que los define la Convención Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático y que en el fondo Chile posee 7 de las 9 características que definen a un país como un país vulnerable. Con respecto a cómo nos impacta, ¿no es cierto?, el cambio climático, lamentablemente nos impacta de distintas maneras. Por distintos frentes. Uno de ellos es relacionado al recurso hídrico, sin lugar a dudas, y es con una disminución de este recurso hídrico. Y así tenemos impactos observados, ¿no es cierto?, que es lo que ha pasado en el pasado hasta el día de hoy, y proyectados. Y en ambos, la sequía es uno de los impactos más importantes que se está dando en Chile. Nosotros llevamos una sequía de 10 años, casi 11, 11 en realidad, y es la sequía más severa registrada en la historia de Chile.
en términos de extensión temporal y en términos de extensión geográfica y de niveles de reducción de precipitaciones. Y en el fondo, este es uno de los impactos más importantes de Chile, que es la sequía. Y por ejemplo, en estudios que se han hecho en Chile, ¿no es cierto? Específicamente en el marco del Centro de Ciencias del Clima y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, el CR2, se ha llegado a determinar que un 25% de la disminución del recurso hídrico, o de la sequía más bien, se debe al cambio climático. Bueno, ese es uno de los impactos más importantes. También tenemos otro tipo de impactos, ¿no es cierto?, que es todo lo relacionado con los impactos en el océano. Chile tiene 4.000 kilómetros, ¿no es cierto?, aproximados de costa, y el cambio climático también afecta, ¿no es cierto?, a no solo la temperatura, sino que también la acidificación de los océanos, con todo lo que eso conlleva. También tenemos un gran impacto en lo que es glaciares, ¿no es cierto? El derretimiento de ellos lo hemos visto, ¿no es cierto? Todo lo que es la contracción de la criósfera también. Yo resumiría en eso, en realidad, los mayores impactos. No sé si Marcelo... Eso, bueno, con respecto a lo que tú señalas, Marcelo, son efectos muy graves. ¿Cómo ves tú? Tú has sido muy crítico, además de las políticas que se han implementado, con respecto a que esta es una situación inevitable y que tenemos que tomar acciones ahora. Entonces, Chile tiene una política climática avanzada, pero con avances que han sido insuficientes. ¿Cómo ves tú lo que debería cambiar? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es tu posición? Siempre he sido bien constructivo y de hecho mañana tengo reunión del Consejo Asesor de Cambio Climático. Trato de ser lo más constructivo posible, pero como todo, con el tiempo he ido perdiendo la paciencia. En el sentido de que, por ejemplo, trabajé con la ministra Schmidt para poder ayudar la agenda de la COP25 y creamos desde el Banco Mundial una coalición de ministros de Hacienda por la acción climática que lideró Chile con el ministro Larraín, con quien pude trabajar mano a mano, y fue un tremendo avance. Y esa coalición hoy día concita a más de 60 ministros de Hacienda que se comprometen no a bloquear la agenda climática, sino que a apoyarla. Pero lo que ocurre es que hay una dicotomía entre lo que se dice que se va a hacer en el futuro, que es una descarbonización 2050 y reducir las emisiones netas en 45% al 2030, como requiere la ciencia. Eso está correcto. Lo que ocurre es que hacemos hoy día. Tenemos una ley de cierre termoeléctrica que efectivamente algunos diputados ponen que se cierre el 2025. Y quizás era muy temprano, pero la respuesta del gobierno fue 2039, cuando el compromiso es 2040. Entonces, en el fondo era un poquito jugar un poco con las emociones de la gente que tiene una aspiración de cerrar las termoeléctricas antes. Después, el presidente Piñera vistosamente cierra con mucha publicidad las termoeléctricas Ventanas 1, que está operando desde el año 60, y después, 8 meses después, aparece, oh sorpresa, nos equivocamos, puede que tenga que volver a operar. Entonces, esa descarbonización pegada con chicle que depende de lo hídrico no corresponde, porque si nuestro futuro depende de la descarbonización, no puede depender de factores y de condiciones, no puede ser voluntario. Nuestra sobrevivencia no puede ser voluntaria, tiene que ser algo mandatorio. Entonces, eso es una problemática. En la Copa Azul se habló de que somos líderes azules, que conservamos los océanos, pero el gobierno del presidenta hizo más de 1,3 millones de kilómetros cuadrados de conservación oceánica y este gobierno no lleva ni 1 kilómetro cuadrado. Entonces hay una brecha entre lo dicho y lo hecho. Ahora, dicho eso, hay que destacar Chile, los avances que ha tenido, el trabajo de la comunidad científica, de la cual Paulina es miembro con el CR2, ha sido tremendamente provechoso. Lo que se hace con el Atlas de Riesgo Climático, trabajar con la Comisión de Mercados Financieros para que el riesgo climático se incorpore, son cosas importantes que pocos países en el mundo están haciendo. Entonces, lamentablemente, esto es lo que nuestra paradoja, que podemos hacer más que nadie en Latinoamérica, pero al mismo tiempo puede ser absolutamente insuficiente lo que estemos haciendo frente al cambio climático.
Muchas gracias, Marcelo. Waldo, te doy el pase. Muchas gracias, Claudia. Bueno, bienvenido a todas las personas que están conectadas hoy día, esta tarde, a este webinar para hablar algo tan importante como el cambio climático a raíz del último informe del IPCC. Así que, bueno, no he tenido la oportunidad de saludar a los expositores. Muchas gracias, Marcelo y Paulina, por sumarse. Yo tengo, y quiero también volver a trasladarlo a lo que es el informe del IPCC, Marcelo y Paulina. Quiero preguntarles por qué creen ustedes que este último informe causó tanto revuelo en la prensa internacional y a su vez en la opinión pública, siendo que las devastadoras consecuencias del cambio climático ya venían siendo alertadas desde hace varios años por este mismo panel y por otras organizaciones científicas. A su juicio, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Cree que ha faltado un sentido de urgencia por parte del IPCC para comunicar las consecuencias del cambio climático? ¿Hay un tema también de medios de comunicación o la efervescencia también de la sociedad con respecto a este tema? Bueno, mira, lo que pasa es que el IPCC hace informes por ciclo, ¿ya? Y son, no sé, informes que salen cada ciertos años, nos sientan a no sé cuántos investigadores a trabajar ahí 4 semanas, repartiendo 2 años, que es un trabajo tremendo, tremendo. Ahora estamos terminando el grupo 2, el trabajo, y eso es mucho trabajo. Yo creo que en el fondo, el último ciclo y las últimas publicaciones del IPCC como ciclo fueron en el 2014, entre medio han habido importantes otros reportes como el reporte de 1,5 grados, pero en el fondo hay muchas cosas que se dicen con más certezas en este informe, en el grupo 1, el reporte que recientemente fue publicado. Se hablan como cosas tan concretas como que si no hacemos reducciones profundas de las emisiones ahora, vamos en este siglo a llegar al 1,5 o a los 2 grados Celsius, por ejemplo. Y bueno, tú te imaginarás, ¿no es cierto? Ya llevamos como un 1,1, 1,2 de aumento de la temperatura y mira cómo estamos. Imagínate llegar a un 1,5, 1,2, es un mundo impensable, la verdad. Y como decía Marcelo, está en juego nuestra, ¿no es cierto?, sobrevivencia. También, ¿no es cierto?, se dice a ciencia cierta que este calentamiento global no tiene precedentes en 2000 años. Obviamente se insiste una vez más que este calentamiento global sin duda ha sido causado por la acción antropogénica. Y bueno, yo creo que lo más importante o una de las cosas centrales de este informe es poner sobre la mesa la urgencia. Ya estamos muy atrasados, muy atrasados. Los impactos son tremendamente severos, de gran magnitud, de mucha frecuencia, con gran incertidumbre y complejidad. Y la verdad es que aunque reduzcamos los gases de efecto invernadero el día de hoy, la atmósfera va a seguir cambiando. O sea, hay que reducir los gases de efecto invernadero hoy día y tratar de irse, ¿no es cierto?, y conseguir podernos posicionar en 2 de los grandes, en 2 de los 5 escenarios que plantea el IPCC, ¿no es cierto?, que son realmente tener muy bajas emisiones de gases de efecto invernadero, porque si seguimos como estamos o no hacemos mucho, la verdad es que vamos a estar en grandes problemas. Entonces la urgencia yo creo que es uno de los mensajes más importantes, la urgencia, la magnitud, la urgencia, la magnitud de los impactos, ¿no es cierto?, y la responsabilidad como seres humanos que tenemos al respecto. Y ahí, junto con eso, hay un mensaje muy importante respecto de la transformación. No podemos seguir respondiendo con respuestas incrementales o pequeñas o graduales al cambio climático. Hoy día, la única posibilidad que tenemos para poder salir adelante del escenario en que estamos en este momento y de la gravedad de la situación del planeta es a través de la transformación, que son profundos cambios estructurales en la sociedad. Perfecto. Le hago la misma pregunta a Marcelo y también muchas gracias por la respuesta, Paulina. Y con énfasis esto, Marcelo, tú que has estado metido años, también un serio activista ambiental, después ministro, ¿tú sientes que ha cambiado igual la efervescencia o el sentir de la población con respecto a este tema y que también eso haya ayudado para que el mundo completo haya notado la urgencia de hacer algo por el cambio climático en estos últimos años? Yo creo que perdimos harto ímpetu. En la COP25, cuando iba a venir Greta, estábamos todos entusiasmadísimos de que iba a pasar algo épico y se iban a hacer grandes anuncios. Y el estallido nos volvió a la realidad.
que la agenda climática está completamente desconectada con la gente y sus necesidades. Eso es verdad, porque yo estoy metido en algunos chats que se habla de cambio climático, pero no se habla nada de la Convención Constituyente, no se habla nada de los conflictos ambientales más profundos, y hay una desconexión que es real del establishment climático en cierta forma, y por tanto fue un despertar duro que tuvimos todos, me incluyo, con respecto a la agenda climática y lo que significaba. Entonces, el 2021, ¿por qué cambió? Cambió porque estaban en el hemisferio norte y les tocó los gringos. Eso pienso yo. O sea, justo coincidió con las inundaciones de Alemania, coincidió con los incendios forestales, huracanes, olas de calor. Eso fue lo que les trajo el mejor marketing que tiene el señor cambio climático, que puede que no creas en él, pero te recuerda constantemente que sí existe. Entonces, en el fondo, esos yo creo fueron los cambios fundamentales que ocurrieron. Entonces hay una desconexión, porque en cierta forma todos queremos volver a la normalidad. La normalidad en Santiago, por ejemplo, fue un empeoramiento grave de la contaminación atmosférica, que no está en cuarentena. Da cuenta que entonces estamos pensando en otras cosas en el corto plazo. Se escuchan los mismos diputados que querían cerrar las termoeléctricas, bajar el impuesto específico. Pónganse de acuerdo. El tema del sobreconsumo que hay hoy día es algo que tenemos que abordar. No puede ser que haya un pic de ventas de autos y también de autos 4x4. Para mí sería inconcebible comprarme una 4x4 con todo lo que sabemos hoy día. A menos que uno quiera poner 11 cabros chicos dentro, que quizás se justifica, pero no es la regla. Entonces, esos son los temas que tenemos que empezar a decir, porque y el miedo que tengo yo, porque me ha tocado con el tema agua hablar muchas veces, es que el problema que tenemos hoy día es que como en este mundo post-estallido, todos los otros son culpables de todos los problemas, y yo no soy culpable de nada. Cuando uno habla de eficiencia hídrica, muchas veces dicen, oye, y la minera, y el agua de la agricultura. Entonces la respuesta es, ¿y te gusta botar agua por tu lado? ¿Te gusta gastar más plata? Entonces, en el fondo, me imagino la dificultad que hoy día tenemos de hacer un programa de ahorro hídrico porque son otros los culpables. Resulta que esa industria consume para lo que nosotros compramos. El principal, ¿no es cierto? El principal huella hídrica, la principal huella de carbono tiene que ver con los productos que compramos. Si nosotros hablamos de la agricultura, o sea, esa agricultura, bueno, de hecho, he tenido la conversación porque cuando me di cuenta que algo raro estaba pasando en Chile fue que una vez vine a Chile a comprarme vine a una conferencia y me compré un completo vegano y estaba súper feliz que me pudiera comprar un completo vegano con palta. Y fue una de las fotos más polémicas que he posteado, que poco menos que era culpa mía que se estaba secando por la palta en Porca. Entonces, en el fondo, yo creo que tenemos que navegar hacia que entendamos que esto es una responsabilidad compartida. De lo contrario, al final del día no vamos a quien echar la culpa. Esa es la realidad. Este ejemplo individual que tú das, Marcelo, también se da a nivel de países, con los compromisos climáticos, ya que, por ejemplo, China, India son los principales precursores de decir que los que tienen la embarrada climática son los países de Europa y Estados Unidos. Entonces, esta hay una lógica que tú estás indicando acá, que individualmente se da, obviamente se da, también se da a niveles de países y donde realmente las cosas importan, porque unos les echan la culpa a los otros, Estados Unidos, Europa le echa la culpa a China e India porque son los que están creciendo más. Entonces, una lógica, un círculo vicioso, si se puede llamar así. ¿Te puedo dar un dato al respecto? Sí. Mira, hace tiempo atrás yo estaba en una charla de cambio climático y uno de los expositores, o sea, se estaba discutiendo sobre cambio climático, y uno de los expositores dijo que teníamos que, en el fondo, sí, el cambio climático era una responsabilidad de todos, ¿no es cierto?, en términos de causas, ¿no es cierto?, en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Y esta persona dijo, bueno, pero Chile emite menos del 1% de gases de efecto invernadero. Entonces los invito, él dijo, a pensar si realmente tenemos que sacrificar, por ejemplo, tanto nuestra agricultura. Yo casi me morí, porque en el fondo, si tú sumas todos los países que emiten menos de un 1%, suma el 25% de las emisiones. Entonces aquí nadie se puede bajar, nadie. Todos tenemos que estar, o sea, si todos los que tenemos un 1%, no, es que Chile emite poco, entonces hagamos un esfuerzo, pero no tanto. Si todos los que emiten un 1% piensan igual, imagínate cómo vamos a estar. Y así como tú dices, a nivel de país, también es a nivel individual.
no sacamos nada con dejar estas responsabilidades a la Convención Marco de las Naciones Unidas a través de las negociaciones de la COP, o no sacamos nada con dejar esto a nivel de planes, leyes, nueva ley de cambio climático, ¿no es cierto? Incluso nueva constitución, si individualmente no hacemos lo que tenemos que hacer. Es decir, por ejemplo, el lujo de tener un jardín con césped en nuestros jardines es una locura en Santiago. Y se ve tan bonito con piedra y con pocas plantas regadas con goteo. No podemos, ya la soberbia humana, no hay espacio para la soberbia humana y que creamos que todos nos merecemos a costa de nuestro planeta. Genial. Muchas gracias, Paulina, por la reflexión. Claudia, te cedo el Sí, micrófono. con respecto a lo que ustedes comentaban, esta necesidad de conciencia cultural. Como decía Marcelo, estoy en muchos grupos, chat y cosas y escucho. De hecho, a nosotros nos pasó algo estos últimos días como facultad. Una vez que aparece el informe de la ONU, empezamos a realizar una campaña de concientización con respecto en el fondo a la responsabilidad individual que cada uno tiene sobre estas temáticas. Y vemos que hay muchos comentarios negacionistas con respecto todavía del cambio climático, con teorías casi que son teorías de conspiración. Entonces, ¿cómo avanzamos en eso? En ese cambio cultural, educacional y social que se requiere de manera muy urgente y relevante. ¿Paulina? Justo me interrumpió cosas de la actualidad cuando uno está conectado con Zoom. Justo ¿cómo se llama? Me interrumpió una de mi hija. No sé, Marcelo, si tú quieres ir primero mientras... No, ningún problema. Marcelo. Y mira, el cómo enfrentar este tema de, ya, por ejemplo, y seamos claros, hay gente que todavía cree que la Tierra es plana, y hay gente que piensa que las vacunas no funcionan, y que las mascarillas tampoco funcionan, y lamentablemente tienden a ser la misma gente. Entonces, en el fondo no hay mucho que conversar con los más negacionistas, pero los que son los argumentos un poco más perniciosos hay que enfrentarlos. Por ejemplo, en Chile no tenemos grandes detractores públicos de la acción climática, y a tal punto que tenemos que importar a un señor que se llama Björn Lomborg, que es un charlatán, yo lo conozco personalmente, y que en el fondo hace algo igualmente efectivo. Son cosas así como que no vale la pena o no es tanto el problema. Y como dice James Hansen, que era de NASA GIS, que es uno de mis gurúes, dice, o sea, si tú reconoces que el cambio climático existe, pero no haces todo lo posible para evitarlo, eres tan negacionista como el que niega que existe. Esa es la realidad. O sea, en la práctica da lo mismo entre medio. Entonces, yo creo que hay que enfrentarlo, conversarle. Yo tengo siempre mis tweets listos. Cuando aparece un negacionista, lo enfrento rápidamente. Hay un señor en YouTube que apareció con unos videos y lo ataqué un par de veces, así a su chat, y desapareció, nunca más posteó nada. Tiene los mismos argumentos que son importados de Heartland Institute, que dice que el CO2 es bueno para la vida, que más CO2 mejora la captura de la agricultura, y un montón de cosas que son mentiras desacreditadas. Los argumentos de que el sol tiene variaciones que justifican y explican estos cambios. Entonces, yo por lo menos creo que la mejor forma es con evidencia y conversar con ellos, y dejar y si no van a querer escuchar esa evidencia, dejar claro que simplemente lo hacen por razones ideologizadas. Pero son muy poquitos. En Chile debe ser menos de un 15% de los que son negacionistas climáticos, que igual es preocupante, pero también convengamos que también hay porcentaje de gente que no cree en la vacuna, así que, ¿qué se le va a hacer? Bueno, así como tú, Marcelo, que está presente hoy en redes sociales, y como dice, aparece un negacionista, yo me lanzo de una y tengo preparado todo. Desde el ámbito científico, Paulina, no sé si eso se ha estado dando, o falta también ahí una participación más activa o conexión con la ciudadanía desde el ámbito científico, o sea, salir más a conversar, a vincularse.
Mira, qué buen punto, excelente punto. Obviamente, nosotros escribimos hace tiempo atrás un artículo científico respecto a los sistemas de conocimiento, los sistemas en general de conocimiento donde están, ¿no es cierto?, las universidades y los centros de investigación, haciendo una crítica fuerte a eso, ¿no es cierto?, específicamente. Pero hay que entenderlo bien, porque muchas veces se hace la crítica y se dice que las universidades no saben, que las universidades no entregan el conocimiento, pero es el sistema que funciona así. Es decir, hay que ver qué es lo que se financia en investigación. Se financian los artículos científicos principalmente. Se financia también la vinculación con el medio, la extensión, pero mucho menos, y además te da mucho menos puntaje como académico y como universidad. Entonces el sistema es el que hay que cambiar. Y yo estoy absolutamente de acuerdo que tenemos que hacer mayores esfuerzos para sacar los conocimientos más allá de las paredes, ¿no es cierto?, de la universidad. Pero ahí, y poniéndome la camiseta, pero no solo porque soy parte de CR2 y de CITRIT, sino que porque realmente se ve, ¿no es cierto?, es un hecho, CR2 ha hecho un tremendo esfuerzo en salir de sacar esa información y conectarse. Participa en la discusión de la nueva ley de cambio climático. Desde ese nivel hasta trabajar en proyectos como el Red Lama, que son, ¿no es cierto?, con estudiantes. Muchos de nosotros participamos en el comité, muchos investigadores participamos en el comité científico de la COP25 y de los líderes de esa instancia éramos 3 del CR2, 3 del CR2, imagínate. Entonces sí acompañamos a la delegación nacional, ¿no es cierto?, a la COP25, estuvimos varias personas del CR2 cuando se firmó el acuerdo climático en el 2021. Entonces, sí, hay que hacer mayores esfuerzos, pero hay instituciones que se han tomado muy en serio esto, de distintas maneras de comunicar a la ciencia y llegar a distintos actores sociales, desde el gobierno hasta, ¿no es cierto?, los estudiantes. Eso es muy importante. No sé si puedo hacer algo, puedo seguir un poco el hilo de lo que estabas preguntándole a Marcelo antes. Por supuesto. Mira, la verdad es que yo creo que para que la gente tome más conciencia, una de las cosas fundamentales es que la gente entienda cómo me va a impactar el cambio climático a mí. Porque claro, al que le impacta con la sequía al agricultor lo tiene claro. Al que le impacta, ¿no es cierto?, con alguna inundación lo tiene claro. Pero a la gente que no le ha impactado directamente el cambio climático y no tiene claro cómo te va a impactar a ti personalmente, creo que ahí hay un paso, hay un vacío que podemos aprovechar para que la gente se suba más al tema del cambio climático. Poder, ¿no es cierto?, tener evaluaciones que te digan más directamente y comunicar eso, cómo, ¿no es cierto?, te impacta a ti. Y otro aspecto importante que yo creo que es relevante mencionar es que si queremos actuar contra el cambio climático, no lo podemos hacer en forma aislada. El cambio climático tiene que ir de la mano de preocupaciones sociales. No se puede separar, ¿no es cierto?, el estallido social, como decía Marcelo, que muchas veces se separa y pasamos a ser o algunos pasaron a ser culpables, sino que para poder hacer efectivo el cambio climático hay que empezar con hacerlo transversal a las distintas políticas públicas y sobre todo con énfasis en las políticas de reducción de la pobreza también, ¿no es cierto? El nuevo compromiso a través de la NDC de Chile metió un pilar fundamental de sociedad, ¿no es cierto? Y eso es un gran avance. Uno de los pilares es, ¿no es cierto?, lo que llaman el pilar de sociedad y desarrollo sostenible. Yo creo que esas son las cosas que además tenemos que ir mirando si realmente queremos avanzar en poder implementar y poder responder al cambio climático. Con respecto a eso que mencionabas, Paulina, y lo que nos decía Marcelo de que existe esta desconexión en el fondo de ciertas instituciones, en términos políticos, en términos empresariales. Hoy lo vimos durante el estallido social y hasta ahora, la sociedad es mucho más crítica y cuestionadora con respecto a todos los temas. Y en el fondo existe lo que llamamos esta licencia social para operar de las empresas e instituciones. Hay algunos especialistas que dicen que si esta situación no se soluciona,
el próximo estallido va a ser el estallido ambiental. Marcelo, ¿qué nos puedes decir sobre eso? ¿Realmente será así? Vemos que también en redes sociales, por ejemplo, últimamente con lo de Dominga también, hay una posición de la gente que reclama frente a estas demandas. Sí, bueno, yo creo que no está muy separado el estallido social actual de lo que fue lo ambiental. O sea, Puchuncaví fue 2018, va sumándose una presión cada vez más alta, el tema del cambio climático en general, los incendios forestales que fueron acumulando. Pero ¿sabes lo que me llama la atención? Que no estemos protestando por la calidad de aire. Este invierno pasado, 3 de cada 4 días fueron insalubres en Santiago y no se decretaron episodios críticos. 4 veces simplemente no se informó a la ciudadanía nada, ni siquiera alerta o nada. Y por eso con el gobernador Orrego fuimos a poder destacar, porque en el fondo nos dimos cuenta que éramos nosotros los que poníamos la cuestión en el tapete, y si nosotros no poníamos en el tapete no le importaba a nadie, lamentablemente. La prensa, que a nosotros nos daba muy duro, miró para el techo también cuando había preemergencia y emergencias ambientales y no pasó nada. Y eso es mucho más grave que cualquier proyecto de inversión que esté tramitándose. Eso es una realidad. Y eso y es un problema colectivo que tenemos. Hoy día más de 4.000 personas mueren al año por contaminación atmosférica. Los niños sufren por este tema. Entonces, al final, cuando decimos que no importa su futuro, pero no estamos cuidando su presente, hay nuevamente esta desconexión con respecto a las necesidades. Dicho eso, yo creo que se va a poner cada vez más difícil este planeta y por lo tanto hay que empezar a invertir en lo que yo he ido aprendiendo de gente como Paulina, en adaptación al cambio climático, un trabajo comunitario, local, desde las bases, no desde arriba. Mira, todos los planes de adaptación, me tocó aprobar como 8 de ellos, son todos top-down, de arriba para abajo, pero en realidad hay que entregar las herramientas a los gobiernos locales. Sin una descentralización, no va a haber una verdadera adaptación. Si hoy día 10% del presupuesto nacional lo manejan los gobiernos locales, 90% centralizado, y ahora le damos a los gobernadores, que son electos con gran mayoría, solamente un 10% más, con 80% del presupuesto, ¿no es cierto?, bien ejecutado por el gobierno central, con un delegado presidencial, una figura ya obsoleta, presidiendo una comisión de evaluación de lo que ocurre en el territorio, cuando está mirando por internet el gobernador electo. Mañana voy a un COREC, Consejo Regional de Cambio Climático. Se creó con la figura que sea presidido por el intendente. Pero no tiene sentido que sea el delegado presidencial el que lo preside a esta altura. O por lo menos inviten al gobernador regional, que es el que tiene algunos intereses con respecto a eso de la mirada a más largo plazo. Y por supuesto, un país no va a ser más resiliente sin una descentralización tributaria y administrativa. Tenemos que darle a los territorios el financiamiento que necesitan para hacerse más resilientes. Waldo, te dejo la palabra. Perdón, que me meta, tal vez me estoy saliendo del esquema de la entrevista al meterme de... Adelante, Paulina. Sí, queremos escucharlos. O sea, adelante, Paulina, después hago la pregunta que tengo. Ya, no, lo que pasa es que ahí hay un tema muy importante. Mucha gente separó el tema del estallido social de los temas ambientales. Y yo creo que, bueno, una de las bases, ¿no es cierto?, del estallido social era la inequidad. Pero esa inequidad no pasaba solamente por un tema de inequidad en cuanto al recurso económico, sino que también pasaba por una inequidad relacionada a los temas ambientales. ¿Quiénes son los que reciben los mayores impactos? Los impactos discriminan. Los impactos de los desastres naturales, los impactos del cambio climático discriminan. Nos afectan a todos, pero afectan a algunos más que a otros. También hay una equidad en la capacidad de adaptación de las poblaciones. También hay una equidad en el acceso a la población a las áreas verdes. Entonces, en el fondo, mucha gente tendió a separar el estallido social, ¿no es cierto?, del cambio climático o de otros impactos ambientales, pero están muy relacionados, muy relacionados. Yo creo que el cambio climático discrimina. Y claro, obviamente ahora se están viendo un récord de muertes en las inundaciones de Alemania, por ejemplo, los incendios, que no se habían visto en los países desarrollados. Pero en reportes que nosotros hemos hecho en el IPCC, se sabe que los impactos, por ejemplo, de los desastres de origen natural
afectan, o sea, más o menos el 70-80% de las muertes se encuentran en los países con menos recursos. Los países con más recursos tienen más impacto económico. Entonces hay una discriminación, o sea, realmente ese tipo de, el cambio climático, los desastres naturales, también discriminan y inequidad. Entonces yo creo que mucho de lo que de lo que motivó a la gente a llegar al estallido social es una inequidad generalizada, pero a través de muchos ámbitos y muchos aspectos, de los cuales el ambiente y el cambio climático es uno de ellos, sin lugar a dudas. Bueno, y en ese contexto, ya que estamos hablando más que nada de las problemáticas sociales, socioambientales que tiene nuestro país, les pregunto a ambos, sin importar el color o la tendencia política, según su experiencia internacional y en gestión pública, ¿cuál es la estrategia que debería establecer el próximo gobierno para que el país pueda adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático? Por ejemplo, hay un par o varias leyes que están en el Congreso o que no han podido avanzar, como por ejemplo la ley de glaciares, la ley de costa, la ley marco del cambio climático. Para usted, ¿cuál es la estrategia y dentro de estas leyes que nombré, o si tienen otra propuesta, cuáles son las que deberían ver la luz en el próximo gobierno, sin importar el color político que sea este? Marcelo. Sí, no voy a hacer proselitismo, así que el que quiera saber dónde viene el proselitismo puede googlear. Pero comentar, sí, de que impuestos verdes. Yo me demoré como 2 años para darme cuenta, en realidad, que algo que era importante darme cuenta. La descarbonización actual se calcula, se estima, se ven los efectos sin haber siquiera considerado la herramienta que el FMI, la OCDE y el Banco Mundial reconocen como la más efectiva, que es internalizar los costos de la contaminación en la economía a través de impuestos verdes. Nosotros tenemos un valor de $5 por tonelada, asignado en 2014 en una ley que está vigente. Sin embargo, a 7 años de su incorporación en plena crisis climática, con déficit fiscal, no hemos sido capaces de poder subir este impuesto verde, que, de acuerdo a Kristalina Georgieva, que es la jefa del FMI, que fue mi jefa en el Banco Mundial, dice que son impuestos que crean empleo, actividad económica, que permiten dar una señal al mercado para que las renovables fructifiquen. Y eso es una realidad que no hemos querido abordar, probablemente la más subestimada. Claramente la ley de glaciares es algo importante que se avance, y en la práctica, si sabemos que los glaciares blancos van a retroceder y que los glaciares de roca y el espacio periglaciar van a ser aquellos que van a ser más resilientes frente al cambio climático, no podemos dejar de tener una conversación honesta con respecto a la importancia de proteger también esos espacios periglaciares. Tercero, humedales. Yo creo que la ciencia tuvo una contribución muy buena para hacer la ley de humedales urbanos. Sin embargo, fue un inicio, pero no tiene por qué ser un fin. Yo estoy convencido que todos los humedales tienen que tener protección como si fueran algún tipo de área protegida. Esto es que se evalúen ambientalmente los proyectos que estén en la cercanía. Si tú construyes arriba de un humedal, es cosa de tiempo en el cual la naturaleza se va a manifestar y va a mostrar que no es buena idea. No sé si han visto la foto del humedal ahí en Los Molles, que mucha gente conocía ese humedal. Es evidente lo que iba a pasar y lo que terminó pasando. Entonces hay veces que el mismo sector privado no es capaz de poder cuidarse de sí mismo. Incorporar al sistema de evaluación de impacto ambiental escenarios climáticos. Tú no puedes diseñar un proyecto y esperar que te lo aprueben sin haber mirado cómo se comporta este proyecto en un escenario futuro. Son el tipo de medidas que hay que considerar, aparte de la descarbonización más acelerada y, por cierto, una meta 100% renovable en el corto plazo. Gracias, Marcelo. ¿Waldo? No sé si Paulina quiere responder esa consulta, de acuerdo también a la experiencia que ella puede tener en relación a ver otros ejemplos de otros países, como para la mejor estrategia que puede generar el próximo gobierno en cuanto a la adaptación y la mitigación del cambio climático, y cuáles son para ella las leyes o normativas más urgentes de que comiencen a andar en nuestro país. Bueno, la verdad es que Marcelo ha estado en el gobierno, ¿no es cierto? Ha estado, bueno, exministro de Medio Ambiente,
Entonces, poco y nada podría yo más contribuir a lo que él dijo, pero sí una sola cosa. Yo creo que, y aquí vuelvo también a algo que dijo Marcelo, si no se incorpora a la comunidad de una manera significativa, ¿no es cierto? La participación, hay un término que se usa que es la participación manipulativa, que es, ¿no es cierto?, por ejemplo, cuando se diseñan planes o algunas normativas y se le pregunta en el último momento a la población, cuando ya está todo cerrado, todo diseñado, eso es una participación manipulativa. Yo creo que Chile ha avanzado en eso. Chile ha avanzado mucho en términos, por lo menos, de cambio climático, lo que son los planes, y los últimos planes se han realizado incorporando desde el principio a la población con viajes, ¿no es cierto?, a las regiones de las personas que trabajan en la Oficina de Cambio Climático para generar estos planes, etcétera. Pero yo creo que todavía falta muchísima más participación. Yo creo que ahí todavía estamos al debe, el nivel local, los gobiernos regionales, las distintas instituciones a nivel local y la población, es algo que estamos al debe en Chile y yo me atrevería a decir también en el mundo. Y la verdad es que es muy importante incorporar, ¿no es cierto?, en lo que es generación de políticas públicas y el ciclo completo de la política pública, hasta la implementación y su evaluación a la población, porque la verdad es que de esa manera, por ejemplo, si tú lo incorporas desde el principio, puedes hacer planes que son mucho más efectivos, porque son la misma gente la que sabe lo que resulta o no resulta. Sobre todo, una cosa, aquí hay sí, es una cosa importante. Los planes de adaptación en Chile son a nivel nacional, son sectoriales, pero nacional, ¿no es cierto? Y también tenemos plan de adaptación nacional. Pero hace falta una bajada al territorio, sin lugar a duda, porque el contexto es muy importante en lo que se refiere tanto a los impactos como a la respuesta al cambio climático. Y ahí también se está haciendo un esfuerzo porque se están, ¿no es cierto?, desarrollando y diseñando planes a nivel regional. Y también hay un esfuerzo de una ONG, ¿no es cierto?, que se llama ADAPT Chile, que participa en la red de municipios ante el cambio climático. Pero son, o sea, con la cantidad de municipios que tenemos, son muy pocos los que participan. Entonces, dentro de lo que es la política pública, algo que hace falta es más participación de la ciudadanía. Porque, entre otras cosas, cuando la ciudadanía dice y tiene opinión y dice algo, después es más difícil que se haga la ley. O sea, si yo vi tal idea, ¿no es cierto?, o en mi comunidad discutimos y dimos tal idea, después no es tan fácil como decir, no, eso yo no lo voy a implementar porque no tiene nada que ver con mi realidad. ¿Te fijas? Entonces es muy importante, y yo creo que las políticas públicas hace falta un poco más de diseño participativo. Tomando en cuenta eso, Paulina, tú nos decías, Chile ha avanzado en cambio climático. Cuando empezamos a conversar con Marcelo, tú nos decías, Chile tiene todas las herramientas y no las voluntades. Entonces llegamos finalmente al tema de las decisiones políticas, de la política pública, donde pareciera entonces que finalmente la aguja no se está moviendo por ese lado. Marcelo, tú fuiste muy crítico también del gobierno de Piñera cuando no se firmó el acuerdo de Escazú. Entonces, tú que estuviste, has estado desde esa área, ¿cómo ves? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué falta ahí? ¿Por qué no hay decisiones en ese sentido? ¿No hay más avances? ¿Cuál es el tope? Sí, sí, yo fui crítico porque ese acuerdo lo hicimos y el liderazgo ambiental no se autosigna, sino que se muestra. Y en el fondo, el acuerdo de Escazú fue algo que creemos que es fundamental que avance porque hoy día si tenemos crisis, una crisis de legitimidad, y esa legitimidad se logra con la participación y el diálogo. Y quitar esas instancias de legitimidad son las que nos llevan justamente a la judicialización. Y eso no lo ha aprendido ningún gobierno, lamentablemente. Incluso el mío también tuve diferencias con respecto a esos temas, en donde el Poder Judicial una y otra vez decía que la participación es fundamental. Si nosotros no sabemos lo que respiramos, no va a haber acciones para limpiar el aire. Por tanto, es fundamental la transparencia en la información, suelos, contaminación de agua, todo tiene que estar posible. Transparencia en las decisiones. Los consejos de ministros tienen que ser transmitidos
públicamente. La deliberación que se toma tiene que ser a vista de la gente. La ley de lobby es una reunión, ley de lobby se tiene que declarar. Si yo te la pido a ti, como autoridad, no tiene que declararse. Hay una media trampa, un forado más o menos importante. Entonces, yo creo que esas cosas hay que resolverlas. El acceso a la justicia ambiental, la defensa de los defensores ambientales. Si bien yo no estoy claro si es que han muerto gente asesinada en Chile por temas ambientales, sí hay gente que ha sido amenazada por razones ambientales. Y tenemos que protegerlos de acuerdo a lo que son defensores del territorio. Y en este contexto también en Latinoamérica mueren más de 200 personas al año asesinadas por proteger su territorio. Entonces, son las cosas que teníamos que haber trabajado mucho mejor. Pero veamos el punto de vista egoísta, Claudia y Waldo. Queremos hacer esto solamente por razón egoísta. Y esa era mi justificación que yo hacía para cuando tenía que justificarlo ante Cancillería. Si yo quiero competir con distintos actores comerciales, me gustaría que el resto de los países de Latinoamérica tengan un estándar que nosotros tenemos. El argumento del presidente Piñera es que nosotros tenemos este estándar. Sí, pero no lo tiene Bolivia y no lo tiene Venezuela. Y si estamos compitiendo por inversiones, evidentemente es mejor que nivelemos la cancha, elevemos las naves. Pero eso nunca se quiso entender. En cambio, se ocupó un argumento que es populista, que es el tema de la soberanía. Porque ese mismo argumento se ocupa para oponerse al tratado de libre comercio. Esas cláusulas son las mismas. Entonces, por lo tanto, yo creo que estamos a tiempo. COP1 de Escazú va a ser abril 2022. Y estoy seguro que va a haber un presidente o presidenta que esté inaugurando eso el próximo año acá en Santiago de Chile, ojalá con un acuerdo de Escazú ratificado. Sería muy bueno. Bueno, ustedes saben que hoy tenemos muchos alumnos conectados, estudiantes de periodismo, periodistas, y ellos nos han hecho llegar sus preguntas a través de el chat de esta conexión. Pablo Figueroa nos pregunta: si debemos avanzar entonces hacia un desarrollo sustentable, economía circular, ¿cómo equilibramos estas aspiraciones que tenemos todos los chilenos en términos de un modelo económico que sea más avanzado, pero que también responda al crecimiento y a este tipo de economía más social? Hay un dilema ahí, y ¿cómo se puede resolver? Se los planteo a ambos porque es ¿cómo lo hacemos? ¿Paulina? Yo creo que esa pregunta la puede contestar mucho mejor Marcelo, así que si quieres parte tú, es más de tu ámbito. Estás muteado. Entonces, en el fondo, todos los temas ambientales, económicos, sociales están vinculados y tenemos que empezar a pensar que esto no es solamente un tema ambiental lo que se quiere resolver. Al contrario, yo diría que si tú solamente estás pensando en temas climáticos, estás desaprovechando una chance de abordar lo que es de fondo. La lucha contra el cambio climático es una lucha contra la desigualdad. Es equivalente. ¿A quién afecta más el cambio climático? Son las personas menos recursos. Y por tanto, toda esta economía social, economía colaborativa, economía compartida, circular, estos apellidos nos ayudan. Regenerativa, que me prefería, regenerativa. Que tus emprendimientos no sean aquellos que vayan a hacer menos el mal, sino que tu emprendimiento haga el bien derechamente. No estamos para malos menores, estamos para bienes superiores. Eso es lo que tenemos que empezar a avanzar en trabajar. Yo creo que en ese contexto una cosa que necesitamos hacer es hacer una ley de las empresas B. Las empresas B son aquellas que tienen como prioridad no ir siempre a favor de sus directorios de generar mayor rentabilidad económica, sino que también valorizar la rentabilidad social. Paradojalmente son empresas que le va muy bien. ¿Por qué? Porque están mirando a largo plazo, no están mirando a corto plazo, a diferencia de la otra. Si tú miras lo bien que le fue a la salmonicultura en el corto plazo, sí le fue bien, 2-3 años. Después un colapso y una deuda tremenda ambiental y un legado devastador social. Por tanto, yo creo que al final del día lo que necesitamos es que una economía entera
esté mirando a largo plazo, y eso va a impedir invisibilizar estas demandas sociales locales y amenazas también como el cambio climático. Gracias, Marcelo. ¿Waldo? Perfecto, Marcelo. Aquí tenemos otra pregunta del público. Aquí se la vamos a dirigir a Paulina, y es de Iván Silva, y él dice, bueno, muy buenas tardes. La BBC publicó una serie de notas en torno a la COP25 y el cambio climático. En una nota calificó que el primer borrador presentado por el Ministerio del Medio Ambiente chileno fue insuficiente, en el marco del cierre del artículo 6. ¿Consideran que fue insuficiente? ¿El trabajo se hizo a la ligera, a última hora, como se dice la chilena? ¿Qué se podría sacar en limpio para no cometer los mismos errores y entregar algo aceptable en un próximo encuentro? Y termina con esta pregunta. ¿Esto probablemente visibilizó internacionalmente las falencias del manejo del clima, del tema climático en Chile? ¿Cómo lo ve Paulina? Estaba muteado. No entendí bien la pregunta. ¿Se refiere a la NDC? Al principio nombraste. Sí, no. se señala claro, que fue insuficiente en el marco del cierre del artículo 6. Me imagino que fue a la gestión más que nada del ministerio, que fue la que presidió la última COP25. Yo también, no es que me esté sacando los pillos, pero yo también creo que esa es una respuesta que puede contestar mucho más completa, Marcelo. No es que me esté sacando los pillos. Ya. Sí, el artículo 6 es un artículo que tiene que ver para ordenar la transacción de emisiones. Entonces, en forma internacional, que haya contabilidad y que no se venda humo, en definitiva. Porque lo que ocurre es que cuando se habla de vender humo, es que, o hot air le dicen en inglés, es que muchas mitigaciones en el contexto del Tratado de Kioto fueron cuestionadas porque hablaban de cosas que se debían hacer igual, entonces están vendiendo reducciones de emisiones que no eran necesarias y no son reales. Entonces, en el fondo, eso es vender humo. Entonces, lo que ocurre es que el gobierno brasileño estaba con una finalidad de poder ser súper obstruccionista. Y ahí yo creo que faltó muñeca, quizás debilitado al presidente por lo que fue el estallido, de poder decirle a Bolsonaro, ¿sabes que esta es nuestra fiesta? No venga a reírte de nosotros en nuestra cara. Y el señor ministro de Medio Ambiente brasileño celebró el fracaso, un asado, hizo una foto vistosamente para burlarse de lo que fue. Eso yo creo que no era aceptable. Lo que me dicen mis colegas costarricenses es que Chile le dio la espalda a los países en vía de desarrollo y quiso negociar con los desarrollados. Otro error también. Lo que digo como conclusión de la COP26, de 25, que fue quizás peor de lo que nos habría gustado sin duda, es ir a hacer la COP29 acá en Chile. Tenemos que hacerla. Tenemos que, porque eso se puede. Algunos dicen, no se puede. Polonia organizó 3 COP en 12 años. No me diga que no se puede, que Chile puede hacer una segunda para poder realmente resolver y ponernos al día, porque la práctica yo creo que fue un retroceso. Pero no puedes pedir a tus amigos que abandonaste en el acuerdo de Escazú que te acompañen en una COP25. Quizás el problema, y lo que decía, el liderazgo ambiental se merece, no se autodesigna. Perfecto. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Sí, bueno, estamos ya cerrando nuestro conversatorio. Sé que tienen ambos muchos compromisos y actividades. Y en el fondo, este es un tema que da para mucho, que nos interesa, sobre todo a nuestro público que es joven, que son periodistas que necesitan contar con esta información de primera mano y poder realizar el análisis respectivo para poder informar adecuadamente. Así es que sé que tenemos que cerrar porque tienen compromisos, pero nos gustaría dejar los invitados desde ya para una próxima oportunidad porque nos quedaron muchas preguntas, hay mucho interés en este tema de nuestros estudiantes y les agradecemos hoy que se hayan dado el tiempo para compartir con nosotros y analizar los temas que hoy tanto nos están afectando además y ver opciones de cómo podemos aportar
desde la academia también, de la extensión y la comunicación, es nuestra responsabilidad también aportar a eso. Así es que muchas gracias, Paulina, un gusto que hoy día puedas haber estado con nosotros, y Marcelo también por tu visión crítica y el aporte de opinión que nos has realizado hoy. Constructiva. Muchas gracias. Gracias por la invitación, cuando quieran. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también a nombre... Sí. Chao.